conmigo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 27. Capítulo 16, versículo 27. Vamos a leer 4 versículos, 27 hasta el 30. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Por favor, siéntese. Ya oramos. Vamos a compartir hoy bajo el tema la Biblia y el suicidio. Vamos a hablar acerca de lo que es este flagelo personal conocido como suicidio. Es la segunda causa de muerte atípica, porque cuando hablamos de la primera causa tiene que ser la causa física normal de vejez, de enfermedad, pero la segunda causa de muerte atípica después de sicariato es el suicidio en Colombia. Los datos de medicina legal, el reporte 1348 del año 2023, porque todavía no ha salido el de 2024. En el 2023 ocurrieron registrados por medicina legal 1.844 suicidios. Pero se registra una cifra aún más alarmante, y es que se logran atender o frustrar 30.022 casos, o sea que no alcanzaron a perpetuarse. 30.022 casos. Hermanos, esto es muy alarmante. La Biblia es un libro que tiene muchísimas enseñanzas y entre esas nos habla acerca del suicidio. La Biblia nos muestra 6 casos patentes de suicidio, comenzando desde Abimelech, un rey que se eligió él mismo, pasando por Saúl, el escudero de Saúl, un hombre llamado Sinri que levantó una insurrección para querer coronarse en los tiempos de David. Pasamos luego por otro consejero de David llamado Aitofel, y venimos a terminar con Judas Iscariote. Luego también tenemos el carcelero de Filipo, que ante una crisis, que ante una eventualidad salida de la órbita de él, dice la Biblia que sacó la espada y se iba a matar. Aquí encontramos un intento de suicidio. Cuando nosotros hablamos de suicidio, a veces la gente se pregunta, digo la gente porque si un cristiano se pregunta esto es porque aún no tiene claro los conceptos bíblicos. La gente se pregunta y dice: ¿el suicidio es valentía o es cobardía? Repito, hermanos, los cristianos tenemos muy claro el concepto de lo que la palabra de Dios nos habla, y la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos se hace fuerte. En algunas partes, en algunos evangelios dice que se hace violento, pero que los violentos lo arrebatan, los valientes lo arrebatan. O sea que no hay forma de entrar al cielo sino a través de valentía, siendo valiente, siendo esforzado, encarando situaciones. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hay algunas causas muy marcadas por las cuales las personas toman aquellas decisiones. Quiero leerle las 9 causas, solamente las voy a leer. La primera causa de suicidio son el uso de las sustancias psicoactivas, todas aquellas sustancias que distorsionan la mente, que hace que la persona no dimensione lo que va a tomar, lo que va a suceder, menos les hace tener en cuenta lo que hay en una eternidad. La segunda causa son las crisis de tipo amoroso, las decepciones amorosas, pérdidas de hogar,
pérdidas de noviazgo. Esa es la segunda causa. La tercera, el bullying, que es la burla que se le hace a alguien. También viene como cuarto lugar las crisis financieras, personas que no pueden pagar ciertas cantidades de dinero, personas endeudadas y sencillamente optan por quitarse la vida. En sexto lugar, los cargos de conciencia, personas que hicieron actos y luego su conciencia les remuerde, no pudiendo encarar la situación, no pudiendo pedir perdón, se quitan la vida. La séptima, las heridas de injusticia, personas que llevan desde su niñez una marca, una herida de algo que pasó, que los laceró, que los lleva a vivir una vida de frustración, una vida amargada. Y por último dice, no hay remedio, no hay solución, la vida no tiene sentido, acuden al suicidio. Octavo, la diversidad de géneros o la agrupación LGTBIQ, ya ustedes me entienden también. Y por último, la depresión o el burnout, que es la quemazón por trabajar demasiado, cuando la persona se siente agotada y no ve los resultados que espera. Muchos de ellos han terminado también dentro de esto del suicidio. El suicidio comienza, hermano, de forma intelectual, comienza y nace en la mente. Antes de la persona llevar a cabo el suicidio de forma material, la persona ha maquinado esto y se ha autoeliminado interiormente. La persona comienza a tener una despersonalización, empieza a cogerle fastidio a la vida, empieza a tener ruidos mentales tales como no sé para qué nací. Los jóvenes dicen hoy día, papá, yo no pedí nacer. No sé si ustedes han visto que se volvió muy viral un video de un joven que está cobrando dinero y diciendo, tiene que pagarme mis papás y tiene que pagarme la familia y el gobierno tiene que pagarme porque yo no pedí nacer. Bueno, él tuvo la valentía de exteriorizarlo, pero muchas personas no lo exteriorizan. Hay personas que dicen, ¿para qué nací? Si me hubiesen puesto a elección, yo no hubiese querido nacer. Otros llegan a decir, ¿cuánto quisiera dormir y no despertar jamás? Quisiera dormir media hora y despertar 20 años después. Mi amado hermano, tenga cuidado cuando aquellos ruidos mentales lo visitan a usted. Porque cuando viene lo que se llama despersonalización, que es odiar el rol, fastidiarse por lo que es él, comienzan los ruidos mentales a tocarle allá a la puerta. Esos son toques de suicidio. Cuando la persona quiere morirse. Algunos, como estamos en el ambiente de los cristianos, algunos le piden el favor a Dios. Señor, hágame el favor y quíteme la vida. Por ese camino pasó Elías. Elías le dijo, Señor, no soy mejor que mis padres. Basta ya con esto. Quítame la vida. Los cristianos a veces pasamos también por esos toques. Solamente que nosotros conocemos que hay un compromiso con la eternidad. Conocemos que la eternidad se puede ver comprometida y entonces le decimos, Señor, hágame el favor usted. Señor, quíteme la vida. Y ese hombre que quería que le quitara a Dios la vida fue al que no le quitó Dios la vida porque se lo llevó vivo para el cielo. Entonces, hermanos, cuando nosotros centramos en los parámetros de las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar personas que pasaron por unas crisis fuertísimas, pero lograron superarlas, porque estuvo allí la presencia del Señor. El suicidio normalmente se alimenta de tres fuentes. Hay tres fuentes que alimentan el karma del suicidio. Y todas tienen que ver con la vida del hombre, el transcurso de la vida del hombre. Tres enfermedades muy conocidas entre nosotros. La primera se llama depresión, la segunda se llama estrés, la tercera se llama ansiedad. Esas tres cosas alimentan el deseo de quitarse la vida. Esas tres cosas. La depresión es el dolor por el pasado.
El estrés es el cansancio del presente y la ansiedad es el miedo al futuro. Así se definen estas tres enfermedades mentales que no solamente tienen su arraigo hoy, son enfermedades que han tenido un alimento del infierno desde la antigüedad. Desde la antigüedad, estas enfermedades han venido golpeando a la humanidad. Y las personas no han razonado que tenemos un Dios que nos hace grandes promesas. Porque el apóstol Pedro, cuando habla de las promesas de Dios, Pedro no dice que son promesas grandes. Pedro dice tenemos grandísimas, grandísimas promesas. Pedro lo dice en un lenguaje superlativo, no es algo normal, porque grande puede ser un elefante, grande puede ser un autobús, grande puede ser un edificio. Pedro lo dice en un lenguaje superlativo, grandísimas, grandísimas promesas. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son grandísimas? Gloria al nombre del Señor. Así que tenemos las causas, ¿por qué las personas optan por quitarse las vidas? La depresión, que es el dolor por el tiempo que no se aprovechó. Pude haber sido un ingeniero, dejé tirada 2 carreras, 3 carreras. Pude haberme casado con ese que hoy día es pastor. A la fecha de hoy pude haber sido un gran economista, un gran empresario. Y empieza, hermano, aquel toque del suicidio allí a buscar una cabida dentro del corazón del hombre, dentro del cristiano, dentro de la persona. Empieza a tocar a ver si la persona se va dejando llevar de ese dolor por el tiempo que pasó, por el tiempo que se perdió, por las oportunidades desaprovechadas de la vida. Porque sabe, hermano, que cuando hacen las figuras, de los comportamientos, eso tiene mucho que ver con la historia clásica, la historia antigua, de la Grecia antigua. Los griegos, que eran los grandes pensadores, empiezan a sacar las figuras de los comportamientos y sacan la figura de la oportunidad y le ponen Fortunata, la diosa de la fortuna. Y la morfología o la figura de Fortunata es una mujer con alas, pero calva, porque representa la fortuna, representa la oportunidad. Que tiene alas, que es decir que va rápido y que va de forma pasajera, pero esa manera de dibujar la calva quiere decir que no tiene cabello para atraparla y hacerla que vuelva. ¿Sí me hago entender? Y muchos están envueltos en el dolor del pasado. Otros no han podido avanzar porque se quedaron pegados a lo que hicieron un día. De ahí que sale lo que a veces hablamos de forma risible, los hermanos Ava. Lloraba, cantaba, ayunaba, evangelizaba y habla todo lo bueno. De pronto se le olvida decir lo malo. Yo criticaba, yo rajaba, yo pelaba. Solamente habla del Ava bueno. Pero se quedaron allí anclados. Se quedaron anclados, hermano, en un pasado. Se quedaron pegados ahí. Y entonces vienen los toques al corazón. Ya usted se quedó sin planes, sin propósitos. ¿Usted para qué persiste? No se puede levantar, no va a salir adelante. Lo ha intentado varias veces y no ha podido. Y ahí tenemos muchas personas que están en un ancla del pasado. Están allí como el barco que quiere andar, pero hay una profunda ancla metida en la arena. Y algunos salen de cultos de estos así, bien maravillosos, bien preciosos. Y la persona dice, voy a despegar, ahora sí voy a salir. Ahora sí voy es con toda. Pero resulta que cuando llegan a la casa o salen de las puertas del templo hacia afuera, otra vez la depresión le dice, un momento señorita, un momento jovencito, ¿para dónde va? Acuérdese que usted es un fracasado. ¿Para dónde va? Acuérdese que usted no lo ha podido en otras veces, menos en esta ocasión. Y viene otra enfermedad que es el estrés.
el estrés. El estrés es el agotamiento, el cansancio. ¿Y por qué viene el cansancio a la vida de los seres humanos? ¿Por qué viene el estrés? Sencillamente, hermano, porque nosotros no aprendemos a dimensionar cuál es mi capacidad laboral. Cuando yo entiendo cuál es mi capacidad laboral, yo no me extralimito. Porque hay un dicho popular que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y el estrés depende de esa forma exagerada de yo coger y querer coger muchas cosas. Y luego voy a estar, hermano, muy afanado. Luego voy a quedarle mal al uno, le voy a quedar mal al otro. Voy a empezar a incumplir horarios, voy a empezar a restarle las tareas. Si algo me iba a ocupar una hora, ahora solamente voy a dedicarle 30 minutos y va a ser una obra o una tarea incompleta. Voy a empezar a decaer en un área, voy a decaer en la otra, voy a decaer en la otra, voy a decaer en la otra. Y sabe que finalmente, cuando esa persona reacciona, no solamente ha decaído su pirámide económica, sino que también su cuerpo colapsa. Colapsa, hermano. Este cuerpo nos protesta. ¿Sí sabía que el cuerpo nos protesta? El cuerpo humano hace protestas. Y una de las protestas que el cuerpo hace son con las enfermedades cardiovasculares. Empieza el corazón a cambiar su ritmia cardíaca se desordena, la presión arterial, tenemos problemas de colon. Porque, hermano, hay algo que tal vez para usted sea muy misterioso. Para mí lo fue cuando lo escuché en neuropsicología, escuché esto, hermano, que el estómago es el segundo cerebro del hombre. Y para mí fue algo extraño. Nunca había escuchado que el estómago era el segundo cerebro del hombre, porque es el único órgano humano que tiene neuronas. Aparte del cerebro, el estómago tiene neuronas. Por eso cuando la persona entra en esa etapa del estrés, todo su sistema gástrico también se desordena. Vienen problemas de colon irritado, vienen problemas difíciles de soportar, todo de forma gastrointestinal. Porque el cuerpo empieza a colapsar. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en una actividad maravillosa en una confraternidad cuando una de las hermanas que estaba como ujier cerca al altar se desplomó. Y el predicador tuvo que parar la predicación mientras atendían en la eventualidad. Luego se preguntó qué le pasó a la hermana. No, es que la hermana trabajaba y hacía costuras y ya llevaba como 3 noches que no dormía y comía mal porque tenía que cumplir con muchos pedidos. Eso hace el estrés. Usted se acuerda, hermano, o ha visto la cantidad de personas que en las carreteras se estrellan, se salen a la zona verde, chocan con otros vehículos. Todo depende allí de algo que le dicen microsueño. Yo no le diría microsueño, sino macrosueño, porque despiertan en otra dimensión. No es un microsueño, es un macrosueño. Pero todo esto es el acumulativo de muchas tareas, de muchas tareas, de muchas tareas, muchas tareas. Y entonces el cuerpo llega el momento donde empieza a protestarnos. El cuerpo hace una protesta, estás trabajando mucho y el mismo cuerpo se enferma para que la persona saque el tiempo para descansar. El mismo cuerpo dice, no le voy a trabajar más en esta condición. Como este personaje mentalmente no se aprecia, yo me voy a enfermar. Voy a decir, no trabajo más. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y viene la tercera causa del suicidio, que es la ansiedad. Es la ansiedad. La ansiedad, según la Organización Mundial de la Salud, es la enfermedad del siglo XXI. La ansiedad está produciendo tumores, cáncer, una cantidad de disyuntivas en la salud,
Porque la ansiedad es precisamente el miedo hacia lo que viene, el miedo del futuro. ¿Qué será cuando yo sea viejito? ¿Qué será cuando mis hijos se vayan de la casa? ¿Qué pasará de mí si me llego a enfermar? ¿Qué pasaría si yo pierdo mi capital? Mire, hermano, la Biblia dice que Job anuncia a los cuatro vientos y dice: lo que yo más temía es lo que primero me vino. ¿Qué temía Job? Que su pirámide económica se derribara, se aplastara. Lo que yo más temía es lo que me ha venido. ¿Cuántas veces estamos así? No disfrutamos el presente, no disfrutamos la familia, no disfrutamos los espacios con Dios, porque la ansiedad, porque la preocupación por el mañana nos está absorbiendo como esponjas. ¿Sabe que la gente está muy preocupada hoy día, hermano, por la situación financiera que no es de Colombia, es mundial? La situación financiera es mundial, mi amado hermano. Una crisis global. Y aparte de la crisis se le suman otros fenómenos como el cambio climatológico, como la explosión demográfica, la sobrepoblación mundial, como los problemas de salud, como las grandes pandemias que están brotando, como las epidemias de la molécula o la plaga esta come carne que se está manifestando en costas de muchos países. Y la gente está enferma, hermanos, porque está pensando en el futuro. Si yo estoy viendo esto, ¿qué cosas verán mis hijos? ¿Qué cosas verán mis nietos? No, más bien no me caso, porque si me caso me llegan niños y luego ellos van a tener que ver cosas malas. Más bien me quedo así, no me caso más bien. Y le tienen miedo al futuro. Y esto está haciendo que la humanidad esté perdiéndole amor a la vida propia. La humanidad le está perdiendo amor a la vida propia. ¿Sabe, mi amado hermano, que tenerle amor a la vida propia es el segundo mandato de Dios a través de la Biblia? Es el segundo mandato después de amarás a Dios sobre todas las cosas. Oiga esto, amado hermano, y aquí hay una clave maravillosa para enfrentar estas tres enfermedades. Porque la Biblia dice que no es amar a Dios de cualquier forma. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero mire el nivel, mire la carga en que Dios quiere que lo amemos. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces miremos cómo Dios desde un comienzo ha querido evitarnos pasar por ese trance llamado suicidio. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Dónde llega el suicidio primeramente? A la mente. Ya les dije al comienzo que cuando una persona atenta contra su propia vida, ya se ha suicidado mentalmente él. Ya no tiene fuerzas mentalmente. Ya ha sacrificado su propia persona. Pero el segundo mandamiento dice que amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a amar a una humanidad, no vamos a luchar por la humanidad, no vamos a encumbrarnos, hermano, en ese amor que el Señor nos ha dicho que debamos tenernos. No vamos a ser fraternos como iglesia. No vamos a darlo todos los pastores por la congregación, porque si no nos amamos a nosotros mismos, menos vamos a amar a un pueblo. No vamos a comprender a una iglesia si no nos amamos a nosotros mismos. Porque claramente el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Qué es lo que hace el suicidio? El síndrome del suicidio destruye esa estructura. No te ames a ti mismo. Tú no vales nada. Eres un desperdicio. No sirves. ¿Para qué vives? Si tú faltas, nadie te va a echar de menos. Uno más o uno menos no significa cuenta matemática. Esas son las visualizaciones, los avistamientos del suicidio en una persona. Y después de que esos avistamientos llegan y ya la estructura mental decayó ante ese toque, ahora ya está el suicidio empoderado de la persona y ahora le dice: alimenta ese pensamiento, aliméntalo. Recuerdo una antigua leyenda de los nativos de Estados Unidos, los antiguos Cherokees. Dice que en una ocasión se sentó uno de los patriarcas de los Cherokees, un anciano, se sentó junto a la hoguera como cotidianamente lo hacían los aborígenes, sentados en la hoguera. Los niños le decían: maestro, cuéntanos una historia, cuéntanos algo que nos haga fascinar, cuéntanos una historia. Dice que el sabio anciano les dijo: voy a contarles una historia de algo que me pasa dentro de mí. Dentro de mí tengo 2 lobos. ¿En serio, maestro? Sí, dentro de mí tengo 2 lobos. ¡Wow, maestro! ¿Y en serio tiene 2 lobos? Sí, tengo 2 lobos y son muy furiosos. Maestro, ¿algún día ganarán alguno de esos lobos? Por supuesto que sí. Maestro, ¿y cuál de los 2 lobos va a ganar? Y él se queda mirándolos y les dice: ganará el que yo alimente más. El lobo que yo alimente más tendrá mayor supremacía sobre el otro. Si nosotros alimentamos pensamientos, si nosotros alimentamos comportamientos, esos serán los que vencerán esta batalla. Lo que usted alimente adentro. Después de que el suicidio se empodera de la persona, una vez apoderado, empieza a darle impulsos: aliméntame, quiero fortalecerme. Y si es joven, le va a mandar que escuche música, y especialmente aquella música que degrada la dignidad humana. Por eso hay muchos jóvenes que se han quitado la vida en las habitaciones y luego van a revisar los dispositivos electrónicos que estaba usando previo al hecho, y van a encontrar que había música incitante al suicidio. Recuerdo hace muchos años de un señor que se quitó la vida, un comerciante. Se quitó la vida al borde de una carretera. Y entonces empiezan a hacer toda la investigación y encuentran que en la guantera del carro estaban todas las facturas que debía. Estaban las letras firmadas a mano alzada por él mismo, letras de cantidades, de gruesas cantidades de dinero que tenía que pagar. Alimentó, después de que su estructura fue vencida, luego empezó a alimentar aquel sentimiento mirando y observando la gruesa cantidad de dinero que tenía y tal vez las pocas probabilidades para él hacerle frente. Entonces hay personas que alimentan esta situación. A otros les coloca el sentimiento de enclaustrarse, o sea, de meterse dentro de un sistema apartado. ¿Recuerdan que Elías fue visitado? Les dije al comienzo, y uno de los
de las alimentaciones o retroalimentaciones que él estaba haciendo del suicidio fue mandarlo al desierto. Váyase para el desierto. Váyase para el desierto. Aíslese de la congregación. Apártese del pastor. No comparta con el líder de célula. No comparta con la esposa del pastor. No le cuente a ninguno. Por eso algunas personas quedan asombradas y dicen, pero era que él hablaba bien, pero era que no tenía problemas con alguien. Yo lo veía chatear continuamente. ¿Qué pasó ahí? El suicidio, aquel ruido mental le dijo, no le cuentes a nadie, apártate, vete. Elías se fue, se adentró debajo de un árbol. Recuerden, hermanos, que en el Nuevo Testamento tenemos a nuestro amado Salvador también. Jesucristo pasó una crisis increíble. El Señor pasó una crisis de ansiedad, porque el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no nos vaya a visitar algunos de estos problemas mencionados. Ya le estoy hablando que en la historia de la Biblia muchos fueron visitados por esto. Elías, Jeremías, Job, los apóstoles, muchos fueron visitados por esto. El Señor Jesucristo fue visitado por una crisis de ansiedad, el temor hacia lo que venía, el temor hacia el futuro. Pero un gran ejemplo que recibimos de él es que él reúne a su equipo, a los 12, los reúne y les dice, estoy angustiado hasta la muerte. Estoy angustiado hasta la muerte. ¿Eso qué se llama, hermano? Exteriorizar su problema. Exteriorizar, contar con otro. Vamos a orar, le dice él, vamos a orar. Ayúdenme. Toda persona que se sienta visitada por esto debe pedir ayuda. Hermano, por favor, amado hermano, no se entierre usted mismo. No se relegue, no se aparte, no se distancie, no se silencie. Exteriorice lo que está pasando. Porque una muy buena parte para acortarle el camino hacia el suicidio es exteriorizar lo que estamos pasando, hablar, contar. El mismo Señor reunió su equipo. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Por favor, acompáñenme a orar. Tenemos algo que es muy dañoso, amado hermano, muy dañoso. ¿Sabe qué es? Pensar que somos de hierro. Pensar que estamos blindados. Y pensar que pedir ayuda es cuestión de débiles. Pedir ayuda no es sinónimo de debilidad. Pedir ayuda es sinónimo de inteligencia. Pedir ayuda es sinónimo de sabiduría. Todas las personas que se rodean de personas que le puedan aportar ideas, es un sabio. La Biblia dice, en la multitud de consejos no fracasará el pueblo. Así que hay momentos donde tenemos que aprender a exteriorizar, amado hermano. Y tenemos que aprender a escuchar, porque si en alguna ocasión un hermano o un joven viene y nos habla y nos cuenta de estas situaciones, por favor escúchelo y no lo vaya a marginar, no le vaya a decir, deje de estar pensando en tontadas. No le pare bolas a eso. Por favor, amado hermano, escúchele. Porque él lo que está haciendo es retrocediendo un paso. Tal vez el suicidio ya me tenía al borde de sus garras. Pero ese hermano o esa hermana, cuando le cuenta a usted, está dando un paso hacia atrás y le está cortando las alas al suicidio.
está exteriorizando. Está diciendo, ayúdeme, no quiero fracasar, no quiero caer. ¿Cuántos levantan su mano y adoran al Señor? Fue tan fuerte la crisis emocional del Señor con referente a la ansiedad que venía, que tuvo un momento, hermano, donde una extraña patología emocional llamada hematridosis, que es el rompimiento de vasos sanguíneos por causa de la presión mental y arterial, la sufrió el Señor. Dice la Escritura que su sudor eran como grandes gotas de sangre. La ciencia médica dice que sí es posible la rotura de vasos sanguíneos frente a una presión momentánea, que sí es posible. Y Cristo sudaba como grandes gotas de sangre. Estuvo ahí en ese momento, estuvo ahí en esa situación donde se veía encerrado, donde él sabía lo que vendría para él. El mismo Señor dijo, es la hora de las tinieblas, ha llegado la hora de las tinieblas. Y eso de que ha llegado la hora de las tinieblas es donde se le abría totalmente la autorización de que las tinieblas colocaran su mano sobre Cristo. Antes lo habían querido hacer, pero la Biblia dice, no era su tiempo. No había llegado el tiempo. A él lo quisieron ahorcar, lo quisieron apedrear, y en una ocasión dice que lo llevaron a un despeñadero para aventarlo por ese despeñadero. ¿Por qué no lo hicieron? Porque claramente la Escritura dice, pero no había llegado su tiempo. No había llegado su tiempo. Pero cuando viene su crisis, él mismo dice, es la hora de las tinieblas. Es la hora de las tinieblas. Ahora sí me pueden echar mano. Ahora sí me pueden golpear. Ahora sí pueden hacer escarnio, burla. Ahora sí pueden afectar mi cuerpo. Ahora sí hay libertad de las tinieblas para hacer cosas sobre mí. Y eso no es fácil, amado hermano. No es fácil. Porque acuérdense que cuando las tinieblas atentaron contra Job, siempre había un límite. Siempre había un límite. El Señor le decía, toque lo que tiene, pero respétele la vida. Había un límite. Luego vino por segunda vez Satanás y dijo, claro, él perdió todo, pero todo, como está sano, él tiene poder de hacer riquezas. Y entonces le corre el cerco el Señor un poquito y le permite tocarle la salud. Pero respétele la vida, respétele la vida. Siempre hubo un límite. Pero con el Señor Jesucristo no estaba el límite. No estaba el límite. Por eso los evangelios dicen que era la hora de las tinieblas, porque las tinieblas podían hacer un sinnúmero de cosas atroces con él. Un sinnúmero de cosas. Dice la Biblia que fue azotado por látigos. La profecía del Salmo dice que los aradores hicieron largos surcos sobre mis espaldas. Literalmente fueron lo que hicieron. Porque en los golpes o en la justicia romana solamente se permitía dar 39 azotes, 40 azotes menos 1, 39 azotes. A él no lo podían azotar más 39 azotes. Pero como los romanos eran tan crueles, se inventaron un látigo especial que se llamaba el gato de las 9 colas. Al látigo le ponen 8 ramales más y ahora queda con 9, de manera que cada golpe equivalía por 9. Según la ley romana decía solamente 40 azotes menos 1, es decir 39. Pero ahora usted multiplique 39 por 9 y se va a dar cuenta cuántos azotes realmente recibió Cristo. La forma en que golpeaban con ese látigo era muy cruel, porque el látigo en sus puntas finales
tenían amarradas algunas láminas de acero o astillas de hueso de animal. Golpeaban siempre hacia la zona cervical, hacia la parte alta, quedando encrustadas las láminas o los huesos, y luego rasgaban hacia abajo, cumpliéndose lo que el salmista dijo: los aradores hicieron largos surcos sobre mis espaldas. No solamente desgarraron piel, sino que desgarraron piel, carne y músculos. Era tremendo. Me pregunta mi hijo, la semana anterior me dice mi hijo: papi, estuve leyendo algo sobre la labor de Cristo antes de salir a su ministerio, antes de empezar. Me dijo: papá, me queda una pregunta flotante. ¿Qué es, hijo? ¿Tiene relación en que Cristo haya sido carpintero y que la muerte capital para Cristo haya sido en un madero? ¿Se relaciona el arte de trabajar madera con la muerte en un tronco de madera? Mire esas preguntas que a veces nos hacen los hijos, hermano. Se llama alto pensamiento crítico. Un pensamiento crítico. Esa es la juventud con que hoy día nos estamos enfrentando. Jóvenes con pensamiento crítico, que no solamente preguntan, sino que estudian. Y por eso, amados siervos del Señor, debemos ser competentes, tener también nuestra competencia laboral. Y yo le digo: hijo, y no solamente hay relación en que Cristo trabajara el palo, la madera, y que Él muriera en un tronco de madera. Si tú te fijas, el pecado entró por una madera, por un árbol. Y si tú te sigues fijando, en la Nueva Jerusalén va a haber un jardín maravilloso y vuelve nuevamente a aparecer el árbol. El instrumento predilecto de Cristo, que lo podemos encontrar en San Marcos, era la barca. ¿Y de qué está hecha la barca? De madera. De modo que cuando el Señor Jesús observó en el pretorio, que era la guardia romana, cuando Él observó en el pretorio el tipo de tronco que Él iba a tener que poner sobre su espalda, yo creo que el Señor, dentro de sí, como carpintero que conocía la madera, que conocía las texturas, las cortezas, yo creo que mentalmente en su humanidad dijo: ay de mí, porque ese tronco es pesado. Ay de mí, porque ese tronco, su corteza, su composición es muy pesada. Y era pesada realmente porque tuvieron que encontrar a alguien en el camino llamado Simón de Cirene para que le ayudara a llevar ese tronco. Aún así, amado hermano, aún así, sabiendo y entendiendo el Señor todo el proceso que la obra de las tinieblas le tenía preparado para él, sabiendo todo esto, sabiendo que a él le iban a arrancar barba, que le iban a arrancar cabello, eso dicen los historiadores, los evangelistas, que le arrancaron barba, que le arrancaron cabello. Unos evangelistas dicen que le dieron bofetadas y otros que le dieron puñetazos. Bofetadas con la mano abierta y puñetazos con la mano cerrada. Y de ambas maneras, dice la Escritura que le hicieron. Sabiendo y entendiendo, hermanos, toda esa carga de cosas que las tinieblas tenía preparadas para él, San Lucas 9:51 dice que llegó hasta cierto lugar del monte de los olivos, y cuando miró la ciudad dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. La palabra firmar el rostro denota determinación. Sé que allá se va a desarrollar la obra de las tinieblas sobre mí, porque Jesús subía cada año
a Jerusalén a ofrecer las 3 fiestas nacionales cada año. Pero en esta ocasión, subir a Jerusalén era una manera atípica, diferente a las otras, diferentísima. Pero dice la Biblia que él afirmó su rostro para ir allá. Afirmó su rostro. Afirmar es tener determinación. Sé que me espera dolor, sé que me espera escarnio, sé que me espera mucho sufrimiento, pero voy a seguir avanzando. Voy a continuar esta carrera. Mi amado hermano, si a usted el suicidio le está tocando allí su corazón, amado joven, si el suicidio ha querido calar su mente, su corazón, tenga en cuenta que hay un propósito adelante, un propósito de Dios. Joven, usted no nació porque a su papá y su mamá le falló el método de planificación familiar. Estoy seguro, yo estoy seguro. No, es que a veces los padres le cuentan historias erradas a uno. Había una joven en una de las iglesias donde pastoreé que vivía muy triste, vivía muy amargada. Y un día la abordamos con mi esposa y ella dice: es que yo no he podido perdonar a mi mamá, porque mi mamá me dice que íbamos a ser 4 muchachos en la casa, solamente 4. Pero que no sé por qué yo aparecí. Mi mamá me dice que ella estaba planificando muy bien. De hecho, ella se llevaba un espacio como de 10 años con el hermano menor. Y mi mamá me dijo: usted no la esperábamos. Mi mamá me dijo que había durado 3 años para aceptarme, que ella había entrado en una crisis emocional y que no me quería aceptar y que no me amaba, y que el tetero, el biberón, tenía que dárselo a mi hermano porque ella no resistía a alimentarme, ella quería que me muriera. Son las historias crueles de una persona que desconoce el propósito divino. Pero amado joven, usted no está en la obra de Dios, en el camino de Dios. No está usted porque a papá y mamá les falló el método de planificación familiar. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito con su vida, porque tiene un plan maravilloso con su vida. La vida pasa por un sinnúmero de riesgos, por un sinnúmero. Desde el momento de la concepción, nosotros somos un milagro de la vida. Competimos con más de 6,000 enfermedades que andan rondando este planeta Tierra. Competimos con peligros viales, con peligros atmosféricos, con una cantidad de cosas, y estamos aquí por el plan divino, por el propósito de Dios. Afirme su rostro como lo hizo Cristo para avanzar. Afirme su rostro. ¿Tiene deudas? ¿Tiene problemas? ¿Tiene decepciones amorosas? ¿Se están riendo? ¿Se están burlando de usted en el colegio? Afirme su rostro, porque mayor es Dios que aquellas situaciones. Por favor, esté de pie, amado hermano. Levantemos nuestras manos, y si usted quiere venir aquí a este lugar, decirle: Señor, ayúdame a tener autoestima. Tal vez usted mismo no se ama. Tal vez usted se mira al espejo y se dice: yo soy un torpe, yo no tengo opción de salir. Si quiere venir, amado hermano, venga. Es un momento de exteriorizar lo que hay en nuestra vida. Es un momento de decirle a Dios: Señor, estoy siendo visitado por un espíritu de despersonalización, un espíritu de odio a la vida, un espíritu de rechazo a la vida. Oh, amado hermano, el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Pero aún había una obra que hacer. El carcelero de Filipo se vio en una encrucijada.
El carcelero de Filipo dijo: aquí el único remedio es morir. El único remedio es salir, quitarme la vida. Pero oiga, había algo más grande. Era la salvación, la vida eterna. Porque Pablo llegó allí, le dijo: no temas, todos estamos vivos. El plan de Dios para el carcelero estaba vivo. No ha muerto el plan de Dios para con su vida. No ha muerto el plan de Dios. Aún Dios tiene planes contigo, mi hermano. Aún Dios tiene planes contigo, hermana. Joven, tal vez el enemigo te ha dicho: no te voy a dejar levantar, no te